parece que el que caímos primero en la lista del programa nos pusieron como moderador, así que voy a ser responsable. Mi nombre es Eduardo Moreno Ribot, soy médico pediatra, soy de Argentina y trabajo con personas con síndrome de Down, especialmente con niños. Recién bien tu apellido. Va a estar también con nosotros en segundo término Beatriz Garbía Peñuelas, que habla sobre atención a la salud mental en un programa de salud, y José María Borrell con el programa iberoamericano, con la primera parte del programa de salud. Bueno, largamos, así podemos terminar todos en horario. A mí me pidieron que hable sobre los conceptos erróneos sobre el síndrome de Down, rompiendo mitos. Una de las cosas que no iba a empezar con esto, pero que quiero empezar, es hoy a la mañana hubo algunas palabritas que creo que tenemos que enterrar definitivamente. En una de las exposiciones, en la inauguración se habló de retardo mental. Creo que es hora ya el retardo mental eliminarlo y empezar a hablar de discapacidad intelectual, que tampoco es la expresión que más me gusta, pero es mejor que retardo mental. Y después se dijo que hay un programa para los adultos para que obtengan algunas cualidades. Y creo que también eso no es lo ideal, sino que tenemos que tratar de trabajar para que obtengan las cualidades que tiene esa persona, ¿sí? Así que con eso quería empezar. Bien, ¿por qué mi trabajo y por qué hago esto? Los números algunos se han modificado. En Chile bajó, están 2, y en Argentina están 2.8. 1.8. Con el 1.8 de Argentina nacen aproximadamente anualmente entre 1.300 y 1.500 niños con síndrome de Down. Así que imagínense si no es importante el trabajo. De esos, la mitad nacen con cardiopatía congénita, o sea que los cardiocirujanos en Argentina están operando prácticamente 2 personas con síndrome de Down por día. O sea, la experiencia es maravillosa y los resultados son maravillosos. Tampoco quiero volver a esto, ¿sí? Quiero que las personas sean consideradas personas y no sean personas con discapacidades que son depositadas en lugares. A mí me gusta usar poesías, entonces ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar, ¿sí? Caminemos, no nos quedemos. Hoy varias conferencias he escuchado esto. Seamos personas activas, que es lo que nos va a diferenciar y lo que va a diferenciar el día de mañana de la sociedad. El primer mito entonces es: las personas con síndrome de Down tienen grados, que es lo que se escucha, y generalmente se escucha mucho en la generación arriba de la nuestra. Yo por ahí hablo con mi padre y me dice, porque aquel debe ser re profundo, porque mira cómo habla, mira cómo piensa, tuvo cardiopatía. Bueno, se terminó eso. Las personas con síndrome de Down no tienen grados, ¿sí? Va a depender a dónde lleguen ellos, de los que nosotros les ofrezcamos y las herramientas que le demos para que alcancen lo que tienen que alcanzar ellos, que es su propio potencial. Entonces, empecemos por esto. ¿Es un síndrome que tiene una persona o es una persona que tiene un síndrome? Y eso es lo que pasa mucho con la noticia. Cuando se da la noticia a la familia, los médicos, habitualmente lo que hacemos es dar el diagnóstico y a eso le agregamos que va a tener hipotiroidismo, que va a tener cardiopatía, que no va a poder caminar, que no va a poder hablar, que por ahí no va a poder ir al colegio. Entonces, recordemos que ante todo hay una persona. Son angelitos. Siempre se dice cuando nacen es un angelito. Sos una madre y un padre elegido para tener un angelito. Y uno cuando habla con padres de niños con síndrome de Down dice, ¿dónde está el angelito? Porque como todo niño investiga, se lío, se equivoca, tira cosas, entonces no son angelitos. Y no son angelitos porque los angelitos no juegan al golf, o no se sacan estas fotos, o no nadan, o no enseñan, o no andan a caballo en una exposición,
tocan el violín. Bueno, acá hay uno que no es muy angelito, que digamos. O acá yendo a misa en Nicaragua. O este amigo que es jugador de rugby. El equipo que tiene es uno de los equipos más tradicionales de Argentina de rugby, y esto salió en el diario en la tapa del domingo suplemento deportivo. Después les voy a mostrar, son 2 hermanos con síndrome de Down y los 2 forman parte de la primera línea, son pilares de este equipo de rugby. Cuidado de la salud. ¿Por qué lo tengo como un mito? Porque yo sigo escuchando en Argentina y en algunas ciudades de Latinoamérica donde me ha tocado viajar, que dicen, ¿para qué sitio tal es Down? Entonces, no, hay un cuidado de salud y hay que hacerlo, y hay que llevarlo adelante, además de lo que la idea que se prepara en este congreso. ¿Para qué? Para que tengan una calidad de vida después en la etapa adulta. ¿Sí? Entonces, plan médico de salud. Otro mito es, ellos no pueden, ¿sí? ¿Qué no pueden? O sea, y yo qué puedo también. Ellos no pueden. Entonces, esperanza. Tengo que tener esperanzas que van a poder lograrlo, ¿sí? Darles las herramientas para que lo vayan haciendo. Debemos creer en ellos, ¿sí? Hoy hablaba Gonzalo recién en envejecimiento sobre la confianza. Entonces, creer en ellos, tener confianza en que van a lograr las cosas. Y saber esto que es central, que aprenden diferente, que son las cosas que los diferencian. Ellos aprenden, pero con sus tiempos, ¿sí? Y no de la misma manera que tenemos que enseñar. Entonces, ellos pueden sacarse fotos, ellos pueden tocar una flauta, remontar un barrilete, dar una conferencia. Son eternos niños. Es otro tema que lo he escuchado hoy, hablando de que debemos desterrar también el tema de que son niños adultos. No son niños que nacen, son bebés, son niños, son preadolescentes, adolescentes, son jóvenes, son adultos y son ancianos o son personas mayores, pero no son eternos niños. ¿Por qué? Porque los problemas son diferentes de acuerdo a cada edad. Uno lo ve, los que somos padres, vemos que nuestros hijos van adquiriendo habilidades y van trayendo problemas. Entonces, a cada edad va a ser diferente. Las alegrías son diferentes, no es... Un niño se pone alegre por un autito que le regalan, el adulto o el joven se pone contento por que la chica que invitó sale dijo que sí, ¿sí? Entonces son diferentes las alegrías. La dinámica familiar es diferente. Cuando son todos chicos, todos a las 9 están en la cama durmiendo. Cuando ya son grandes, o cuando son adolescentes, uno tiene que estar con el látigo para que se vayan a dormir porque tienen colegio el día siguiente. Entonces la dinámica es totalmente diferente. Los intereses son diferentes, por ahí las chiquitas se interesan por las muñecas y cuando son ellas más adolescentes se interesan por Justin Bieber, etcétera, etcétera. Las ambiciones son diferentes, ¿sí? Y tan sencillo porque se afeitan y se depilan. Entonces, la felicidad no es una estación a la que se llega, sino una manera de viajar. Aquí tenemos otro amigo que es conocido también de los congresos. Y acá esta foto es para demostrar que no son eternos niños, ¿sí? Tenemos acá una niña, un niño y una señora ya mayor. El lenguaje, ¿sí? Y la comunicación son cosas diferentes. Uno escucha que no va a hablar, que habla, los padres se frustran, ¿sí? ¿Qué me pareció interesante acá? ¿Qué es el lenguaje? Es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Es un sistema de comunicación, es una manera de expresarse, es un estilo y modo de hablar y escribir cada uno. El lenguaje puede ser de distintas formas. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque no nos frustremos porque nuestro hijo no habla. Trabajemos para que lo que viene ahora se comunique. ¿A través de qué? Del lenguaje oral, a través de gestos, a través de una computadora, ¿sí? Pero aprendamos a que lo haga y nosotros no nos frustremos. ¿Por qué? Porque muchas veces los problemas de conducta que tienen los niños o adolescentes y también adultos es porque no se pueden comunicar. Entonces, como nosotros queremos que se comuniquen a través del habla, entonces se frustran, nos frustramos nosotros. Entonces, no transfiramos nuestra frustración a nuestros hijos. Entonces, la comunicación es una acción-efecto, comunicar o comunicarse, trato o correspondencia entre 2 o más personas, transmisión de señales mediante un código,
puede ser a través de un papel escrito, puede ser a través de correos, teléfonos, telégrafos. O sea, lo importante es adquirir una forma de lenguaje para poder comunicarme con otra persona. Por supuesto que si lo hago a través del lenguaje oral siempre va a ser mejor, porque uno puede expresar un montón de cosas, pero hay otras formas también para comunicarnos. La escolaridad. No puede ir al colegio, uno lo escucha todavía en Buenos Aires, que pediatras le dicen a las madres y a los padres cuando le dan la noticia que no sabemos si va a poder ir al colegio. Pueden ir al colegio y lo hacen muy bien. Démosle las herramientas, enseñémosle acorde a la edad que tiene cada cosa y también acomodemos las currículas de acuerdo a lo que pueden. A mí la verdad que no me enseñó mucho saber los ríos de Europa, me acuerdo creo que 1 o 2 ríos de Europa, y no puedo exigirle a una persona con síndrome de Down que tiene su memoria que es diferente, su audición que es diferente, por ahí que me repita todos los ríos de Europa, ¿sí? Entonces enseñémosle y démosle herramientas a nivel escolar para que el día de mañana se puedan manejar lo más autónomo posible. Hablamos de lectoescritura, es importantísimo que aprendan a leer y lo pueden hacer y lo deben hacer, y es una herramienta que les corresponde por derecho. Saber leer, ¿para qué? Para que el día de mañana poder manejarse libremente donde sea. Y las matemáticas, Irma habló hoy del programa Miranda en Chile que usan para matemáticas. ¿Importante para qué? Para manejar el tiempo y para manejar la plata. Otra cosa no necesitan. Yo ya la trigonometría ni me la acuerdo, ni sé para qué me sirvió. Pero sí para ellos poder aprender a manejar la plata. Entonces, la función principal de todo educador es hacerse innecesario, ¿sí? Para que puedan hablar y leer dignamente y además para que, bueno, puedan por acá estudiar. Acá lo que dice, si una persona con síndrome de Down no sabe leer, es porque no se le ha enseñado cómo ellos aprenden, no lo olvides, ¿sí? Recordemos esto, ellos aprenden de forma diferente. La alteración de la conducta, lo que uno escucha habitualmente, porque tiene síndrome de Down, ¿sí? Tiene un problema de conducta, y entonces, ¿qué pasa? Claro, tiene acá un sello que dice SD, entonces, claro, porque es Down tiene esa conducta, y no es así, ¿sí? Ya va a hablar Beatriz, pero tener en cuenta que hay que hacer una evaluación médica, una evaluación de la familia, una evaluación de su entorno social, y además acontecimientos que le pueden haber sucedido durante la vida. Las personas con síndrome de Down no tienen estrés, eso es lo que se dice y uno escucha habitualmente, como tampoco se dice que tienen estrés los chicos, los niños. Hay capítulos en pediatría que hoy ya se están ocupando del estrés en la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mudan de región, porque el padre trabaja mucho, porque el padre viaja, porque los padres se pelean, porque el padre tiene una enfermedad o se muere, lo mismo la madre, un hermano, un abuelo. Situaciones estresantes se viven muchísimo, ¿sí? Entonces tienen estrés. Entonces, ¿qué pasa con el estrés? No saben verbalizarlo, no saben cómo contar, que realmente están con alguna angustia. Pueden dificultar su vida. Uno cuando va interrogando chicos en el consultorio con síndrome de Down, les va metiéndose y se da cuenta que temas de relación en su vida son porque están viviendo situaciones estresantes. ¿Sí? Pueden ser causa de enfermedad mental, tienen estrés y lo perciben de los demás y no saben cómo interpretarlo. Entonces, ¿qué podemos hablar? De impotencia, debilidad aprendida, aprenden cosas y no las pueden poner en práctica porque no se las permitimos. La inclusión, nosotros queremos incluirlos y ellos les gustaría hacer tal cosa, pero no, vos callate, yo te pongo acá, ¿sí? No tienen capacidad para elegir, no tienen las oportunidades que tienen, por ejemplo, sus hermanos, la falta de respeto, ¿sí? Cómo nos dirigimos, no sé en otros países, pero en Argentina se sigue usando muchísimo la palabra mogólico. Los acontecimientos esperados, la enfermedad de un familiar y la muerte del familiar, u otros no esperados, por ejemplo, un accidente donde puede morir un familiar, y el momento en que llega la pérdida, ¿sí? Recordad que ellos pueden tener el duelo por una pérdida, puede ya durar o aparecer 6 meses después. La sexualidad y la afectividad es otro mito que los padres dicen, no, mi hijo yo le quiero que sea autónomo, pero que no tenga ningún tipo de relación con una mujer, si es varón o con
varón si es mujer. Primera cosa importante, la sexualidad y la afectividad van a ir siempre juntas, ¿sí? Porque si hablamos de sexualidad vamos a un congreso de veterinaria, ¿está? Entonces sexualidad y afectividad siempre juntas. Y lo otro que se habla poco es la transición de la vida adulta. Es un tema que hay que trabajar mucho, que es enseñarle a esta persona a que sea adulta, pero también enseñarle a sus padres que esta persona tiene que hacer el pasaje hacia la vida adulta, ¿sí? Se van a casar o son novios, ¿sí? Enseñarles de la manera en que ellos aprenden, ¿sí? Podrían enseñarme de la forma que yo aprenda, eso es una cosa muy importante. Vida social, ¿sí? Ya hablamos de amistades, hablamos de noviazgo, matrimonios, hijos, futuro, ¿sí? Casamientos como corresponde, vida social. Este es Pedro, que es un paciente mío, con su hermano, ¿sí? Y acá tenemos un desfile de modas. Deportes, sí, los hacen y los hacen muy bien en los deportes, ¿sí? Pueden ganar medallas nadando, pueden hacer actividades marciales, o también, acá está lo que se ha demostrado en el rugby, acá se ha demostrado en el rugby, acá está un pilar, y este es el hermano que también tiene síndrome de Down, que es el otro pilar. Los dos forman la primera línea del rugby y fueron noticias, bueno, el año pasado en Buenos Aires. El mito 13, no pueden trabajar. ¿Y quién dijo que no pueden trabajar? Y lo hacen muy bien. Por supuesto que si les enseñamos y si les ponemos en los lugares donde ellos pueden desarrollarse de acuerdo a las capacidades que tienen. ¿Sí? Pueden enseñar. Noelia es una argentina que vive en la provincia de Córdoba, que es maestra jardinera. Acá otra persona que trabaja, ¿sí? Y la otra cosa que acá pueden ver es que están todos vestidos como corresponde de acuerdo al lugar que trabaja, están vistos como adultos, eso es un tema importante. Vida independiente, ¿sí? Acá vemos haciendo las compras, y si ven, yo no entiendo este idioma, pero bueno, es un idioma un poco, sabemos que es complejo para todos nosotros, pero ella está haciendo sus compras perfectamente, ¿sí? O la vida acá independiente preparando la comida. Entonces, vida espiritual, ¿sí? Enseñémosle, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros hijos, a que puedan vivir de la misma manera que vivimos nosotros nuestra religión, no importa cuál sea, pero que participen, que tengan posibilidad, que aprendan a rezar, que tengan confianza en alguien a quien nosotros, imagínense, nosotros nos cuesta creer, ellos también les va a costar creer, pero enseñémosles, ¿sí? Démosles la oportunidad. Bueno, acá de vuelta estoy con Andrea, que es hija de... Ahí se me fue el nombre, de la que fue presidenta de la Fundación 21 de Nicaragua, yendo a misa, ¿sí? Acá siendo un acólito. Él es Mateo, es paciente mío, él a los 9 meses le pusimos los anteojos y cambió su vida en cuanto a toda estimulación con sus papás, ¿sí? Y el casamiento. Dicen que me alcanza un desarrollo adecuado. ¿Cuál desarrollo? ¿Sí? Yo me pregunto cuál es el desarrollo que alcanzan, ¿sí? Busquemos que se desarrollen ellos como persona y que desarrollen sus capacidades. Entonces, cuando pensaba esta conferencia, se me vino a la cabeza y dije, ¿cuál sería mi definición de persona con discapacidad intelectual? Es una persona que tiene capacidades propias, una forma de aprender diferente, con sus tiempos y con un potencial de desarrollo que le es propio y que lo alcanzarán si le damos la oportunidad de utilizar las herramientas disponibles para alcanzar dicho fin. Entonces, ¿dónde están las limitaciones? Sí, es la pregunta. Un ejemplo que pongo yo estudié durante 38 años inglés, ¿sí? 38 años. Y me defiendo, pero con 38 años uno tendría que hablarlo, pero me defiendo. Soy bastante mentiroso también hablando inglés, pero bueno. Mis padres me pusieron en un colegio bilingüe, donde también después me cambiaron de colegio y llegué a tener inglés, francés, latín y español. Confiaron en que yo tenía la capacidad para aprender el idioma, ¿sí? Y no lo aprendí. ¿Pero por qué? Porque las limitaciones, ¿dónde aparecen? ¿Sí? Las limitaciones aparecen en el camino, recorriendo el camino, dándole la oportunidad a que nuestros hijos se desarrollen. ¿Y dónde están también las limitaciones? En nosotros los padres que nos confiamos en nuestros hijos, en los docentes que nos confiamos en nuestros alumnos, en los médicos que nos confiamos en nuestros pacientes y todo el personal de salud
que hacen todas las terapias, que no confían en sus pacientes. Entonces, las limitaciones están en el camino. Y para terminar, esta diapositiva a mí me gusta mucho, cada uno interprétenla como quiera. Para mí, yo tengo a Dios recorriendo sus jardines, ¿sí? Todos nosotros, ¿sí? Todo en armonía, todo maravilloso, ¿sí? Y seguramente, alguna de estas flores tienen un pétalo de más, pero ninguna altera la armonía de la belleza de este jardín. Bueno, muchas gracias. Aquí, por ejemplo. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamo Beatriz Garbía, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y llevo 25 años trabajando en la Fundación Catalana Síndrome de Down y básicamente me dedico, estoy en el centro médico, la Fundación tiene muchos servicios y yo estoy en el centro médico tratando problemas de salud mental. Mañana voy a dar una conferencia sobre la salud mental y evidentemente hablaré de los trastornos mentales en las personas con síndrome de Down. Y hoy se me ha pedido que hable de la atención en salud mental en un programa de salud, porque esta mañana ya se ha hablado mucho de los programas de salud. Si se crea un programa de salud y se pone en práctica, se previenen las enfermedades, y la salud mental es una parte de la salud integral. Trabajo en el centro médico, que la función fundamental es prevenir, función preventiva, función de divulgación y de investigación. Se creó en el año 87, tiene 19 especialidades y tenemos más de 2.100 historias clínicas. Tiene 3 directrices de actuación, como ven ahí: asistencial, biomédica y de difusión y de investigación. Y contamos con la colaboración de hospitales públicos. He puesto en rojo, puesto que vamos a hablar de salud mental, con los profesionales con los que yo colaboro y colaboran conmigo para hacer un diagnóstico y una buena prevención. Sería el geriatra. Bueno, yo actualmente trabajo básicamente con adolescentes y adultos mayores. Geriatría, medicina interna, es decir, si el internista detecta algo que le pueda parecer que puede poner en riesgo la salud mental, pues lo deriva. Neurología, pediatra, neuropsicología, psicología clínica y psiquiatría. Estos seríamos los profesionales que colaboramos para una buena prevención de la salud mental. Bueno, este es el programa de salud, como ven ahí. Fíjense, en niños, por ejemplo, esto ya lo explicaré, no aparece el psicólogo hasta los 6 años, porque en la región de España donde yo vivo, Cataluña, hasta los 6 años la pública atiende a los niños con todo tipo de problemas, ya sean problemas de discapacidad, otros problemas de salud mental o niños que tienen algún riesgo en su desarrollo. Está sectorizado, funciona perfectamente bien y nosotros en la Fundación lo que hacemos en niños pequeños son segundas opiniones, y a partir de ahí el psicólogo dentro del plan de salud mental es una vez al año prácticamente. Este es el programa de salud y luego en adultos igual. Hace unos años se incorporó la figura del neuropsicólogo, que es muy importante para básicamente a partir de los 30 años hacer un estudio basal, 30 o 25, de cómo está la persona en ese momento, porque si después hay pérdida de capacidades o de habilidades se puedan detectar pronto. Fíjense, no sé cómo va el puntero, de las 2.000 visitas que se hacen al año, no se me enciende esta luz. Ahora. Bueno, es que no sé dónde cae. De las 2.000 que se hacen al año, 500 y pico son de psicología. Es decir, una cuarta parte del programa de salud está dedicado a la salud mental. Si luego añadimos las del psiquiatra, que son 100 y pico, y las de la neuropsicóloga, casi llegamos a la mitad de atención dentro del programa de salud a lo que se refiere a la salud mental.
¿Qué pasa con la salud mental? Bueno, pues desde que se descubre el síndrome de Down, todo el objetivo ha sido la salud física. Las personas con síndrome de Down tienen más propensión a problemas físicos. El siguiente paso fue la integración escolar, la integración laboral, la integración social, y las personas pasan de vivir en medios segregados a integrarse socialmente. Y esto nos ha llevado a la aparición de problemas que hay que diagnosticar y tratar, que no es que no los hubiera antes, es que no los diagnosticábamos, La manera tradicional de educar, la sobreprotección, es terrible. Yo estoy convencida de que la sobreprotección produce mucha más discapacidad que la trisomía. Esto lo tengo clarísimo. A la persona con discapacidad se le dice lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, se ahoga el deseo, de manera que te encuentras con personas adultas que le dices ¿qué te gusta más, el chocolate o la fresa? Y te dicen que no lo saben y miran a la madre para que la madre diga lo que le gusta más, porque la madre sí lo sabe. Muchas veces de una educación sobreprotectora pues entran en un programa, por ejemplo, de integración laboral, se ponen a trabajar con responsabilidades y ahí es donde vemos depresiones, estrés, bloqueos, porque no han tenido una educación que favoreciera la salud mental. ¿Qué hay que hacer para mejorar la salud mental? Evidentemente prevenir, promover la prevención, la valoración temprana de los trastornos, el sistema de apoyos es importantísimo, educar en la responsabilidad, no me cansaré nunca, no se dan responsabilidades a las personas con síndrome de Down y llegan adultos, empiezan a trabajar y no son responsables. ¿Cuándo hay que empezar a dar responsabilidades? Pues desde bien pequeñitos, de pequeños responsabilidades pequeñas y de mayores responsabilidades mayores. Las relaciones son importantísimas, la implicación en el vecindario y, como se estaba diciendo ahora, la confianza. Si tú no confías en que alguien puede hacer las cosas, no las va a hacer. Y es muy importante el conocimiento del paciente, por eso hay que realizar un seguimiento muy periódico. ¿Qué ha venido ocurriendo? Pues que el hecho mismo de la discapacidad era un cajón desastre donde se metía todos los trastornos de conducta. A mí una vez me vino a ver un chico y estábamos hablando de, pues no sé, estaba con problemas en el taller al que iba y de repente empieza a tocarse los genitales, me empieza a hablar de que le gusta a una chica, estaba con la madre y allí nadie decía nada y le pregunté ¿qué te tocas? Y me dice la madre es que está nervioso. Digo, bueno, yo entiendo que esté nervioso, pero eso no es motivo. Es decir, una discapacidad nunca debe justificar ni un comportamiento anómalo ni que la persona reciba mensajes diferentes, porque entonces no va a estar incluida en la sociedad, y entonces vamos a tener, miren, el concepto de patología dual se utiliza para muchas cosas, pero dentro del campo de la discapacidad pues lo utilizamos para hablar de trastornos mentales separado de lo que es la discapacidad intelectual. El concepto de discapacidad engloba de tal manera a la persona que todo nos cabe dentro. Bueno, hace estas cosas porque como tiene síndrome de Down, tiene este comportamiento porque como tiene síndrome de Down, y no se discrimina. La realización de un diagnóstico dual en personas con síndrome de Down puede ser muy complicada, porque tenemos la dificultad añadida de ver lo que es normal y lo que es patológico. Esta mañana me preguntaba una madre si el hablar solo en la persona con síndrome de Down es patológico. No lo es, ya iremos viendo. Miren, para diagnosticar yo utilizo dos libros interesantes de cabecera. Uno lo editó Down España en 2010 y el otro es de McGuire y Chicoine, que están aquí en este congreso y que lo tradujo el doctor Flórez y que es fantástico. El segundo libro, si entran en Canal Down 21, a la derecha pone libros online y se pueden descargar todos los capítulos y aparece absolutamente todos los trastornos o toda la patología que hay, con ejemplos y lo que es patológico y lo que no lo es. Este sería el de Down España y este es el de bienestar emocional. La necesidad de atención psicológica no tiene por qué suponer un trastorno mental. El apoyo a las personas con síndrome de Down y a las familias es muy importante, aunque no haya un trastorno mental, porque la tarea educativa de un hijo con discapacidad es muy compleja. Y igual que hay un pediatra y un generalista, pues debería haber un psicólogo para ir orientando y acompañando en el crecimiento a los hijos y a las familias. ¿Qué momentos son importantes? Pues en la infancia, el momento del nacimiento,
colegio, como decía Eduardo, dar la noticia, el inicio, cada transición, el inicio de la etapa escolar, qué colegio elijo, integración, educación especial, la toma de conciencia de discapacidad, cuando un niño tiene 6 años y empieza la primaria, empieza a darse cuenta de que es diferente. A mí me han llegado niños con el diagnóstico de trastorno de un TDAH o niño agresivo, porque pega, porque da vueltas, porque se mueve mucho en clase. Ese niño puede estar percibiendo que es diferente, y si nadie le dice nada y si no se le explica y si no se conoce, aparentemente tiene un trastorno de conducta y lo que está es con un nivel de ansiedad tremendo, porque no sabe qué le pasa. La adolescencia es una crisis de identidad, aparece la sexualidad, la juventud es la vida social, las relaciones con los amigos, los enamoramientos, la etapa adulta, sobre todo en el inicio de la etapa escolar, es una época también de riesgo, y después el envejecimiento, la pérdida de habilidades y básicamente los duelos. Mañana hablaré bastante del duelo. Los trastornos mentales que a tener en cuenta, pues en la primera infancia hay que estar muy atento para detectar posibles problemas, y el que más aparece y el que menos se diagnostica porque se lo enmascara la discapacidad es el autismo. Ahora veremos. En la adolescencia pues vemos algunos brotes psicóticos, trastornos de conducta y a veces regresiones. Esto se acaban de publicar artículos profesionales norteamericanos. Yo he visto algunos casos de personas que con 20, 22 años de repente, que han tenido una evolución normal y buena, empiezan a hacer una regresión y a perder capacidades, síntomas que podrían parecer de una demencia y no lo es. A veces son depresiones, pero se pierden capacidades y a veces cuesta remontar. Y en la edad adulta, bueno, las depresiones, los duelos y la enfermedad de Alzheimer. Bueno, como les decía, en el programa de salud no aparece hasta los 6 años porque hay otros servicios que lo atienden, pero evidentemente el apoyo a los padres desde el momento del nacimiento y el ver cómo va evolucionando el niño tiene que constar en cualquier programa de salud. Las herramientas que utilizamos, yo me baso principalmente en la entrevista clínica. Hay muy pocos test adaptados para personas con síndrome de Down y, como les decía y veremos mañana, las manifestaciones clínicas de muchos trastornos mentales en el síndrome de Down no tienen nada que ver con las manifestaciones clínicas en el resto de la población. Por lo tanto, no podemos pasar un ítem de depresión normalizado porque en las personas con discapacidad se da con otros síntomas. Pero bueno, algunos ítems del Brunet, y después para toda la cuestión de autismo hay un cuestionario muy interesante de la doctora Quaroni, que da signos de desregulación. ¿Qué trastornos conviene detectar lo antes posible? Pues como les decía, el autismo tiene un porcentaje alto, mucho más alto que la población general, en niños con síndrome de Down. En un principio, esto es muy importante para los pediatras. La detección precoz del autismo, si se observa, se ve. Fíjense, las dificultades de contacto ocular, dificultades de relación con el adulto, resistencia a cambios, ensimismamiento, risas inapropiadas. Es decir, esto lo pueden ver en cualquier manual. Los niños con síndrome de Down tienen una fortaleza muy importante que es la sociabilidad. No se diagnostica el autismo porque, como el autismo, los niños autistas no hablan y los niños con síndrome de Down tardan en hablar, pues ya hablará, pero es que antes de no hablar pueden aparecer estereotipias que muevan así las manitas. Si hay sonrisas, si hay un buen contacto, podemos estar tranquilos, y los niños con síndrome de Down son muy sociables, de manera que cuando no lo hay que estar muy atento a los signos de alerta, y el primero que lo detecta es el pediatra, porque no se va al psicólogo cuando se nace, se va al pediatra. Bueno, serían los cuestionarios, mira la cara cuando se le habla, da alguna indicación. Esto pueden hacerle fotos, pero está en los manuales. Cuando el niño quiere una cosa, toma de la mano a la persona y la lleva. Bueno, en fin, aquí hay A partir de los 6 años se empieza el inicio de la etapa escolar. Me he encontrado con muchísimos diagnósticos de trastorno Ay, por favor. Tengo una enorme... Esto mismo, de hiperactividad. Porque los test que pasan no están hechos para personas con síndrome de Down, y casi todas las personas con síndrome de Down tienen un déficit de atención, les cuesta centrar la atención. Claro, te dicen el TDAH tiene un porcentaje altísimo. No es verdad, yo creo que no. Yo he visto niños incluso medicados y se les medica con bueno, me voy a tener que callar hoy, anfetaminas. No.
Bueno, da igual. Quiero decir, niños medicados que no tienen, que realmente no tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pueden tener ansiedad, como les decía, pueden no parar quietos en clase porque no están entendiendo lo que el profesor les dice, sencillamente por esto. La toma de conciencia de discapacidad es muy importante. Y hay que mirar eso, las dificultades, los problemas de conducta, todo esto hay que estar muy atento en esta edad. Y que haya una colaboración grande entre pediatra y psicólogo para no retrasar los diagnósticos. En la pubertad hay que estar muy atento a las transiciones, los cambios de escuela, los cambios fisiológicos, todo esto son momentos críticos donde pueden surgir problemas de salud mental. La escuela, los amigos, las relaciones, los cambios físicos, las relaciones afectivas y la sexualidad. A partir de los 14 años, el programa de salud recomienda como medida preventiva una visita al año. Hay que conocer muy bien al paciente, hay que conocer muy bien a la familia para poder prevenir cosas. Yo me he encontrado muchas dificultades en los duelos. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, en un padre, en una madre, en un abuelo, no se le explica a la persona con síndrome de Down para no traumatizarla y resulta que lo que se hace es excluirla de una dinámica familiar, pues que está en duelo y que además está haciendo el duelo previo porque ya sabe lo que hay y de repente la persona con síndrome de Down se encuentra con que el padre desaparece, no se lo espera, eso es mucho más traumático y no ha sido ni informado ni acompañado por la familia en estas situaciones. Que esto sería, bueno, la etapa adulta. A partir de los 30 años se recomienda la primera evaluación neuropsicológica para valorar el estado del paciente y poder detectar el inicio de deterioro de discapacidades. Esto es importantísimo. Estamos viendo, esto lo explicaré mañana más, porque ahora no vamos un poco justos de tiempo, pero hay un aumento de diagnósticos de depresión, no porque haya más, sino porque se conoce más y se diagnostican. Los trastornos depresivos en personas con síndrome de Down pues vienen como reacción a las pérdidas, como la crisis de identidad, quién soy, cómo soy listo, soy tonto, puedo, no puedo. El envejecimiento precoz y la falta de actividad también contribuyen a el estrés en chicos y chicas que empiezan a trabajar, que se ven sometidos. Ustedes saben que una persona con síndrome de Down, si se le dan 3 órdenes a la vez, se puede bloquear. Entonces, cuando se hace un seguimiento laboral, pues hay que decir a la persona que se ocupa de ellos, diles que hagan primero una cosa, luego otra, no le digas 2 o 3 cosas seguidas. Si se les somete a mucho estrés, pueden caer en depresiones. Y después los problemas médicos. Por eso hay que colaborar y lo ideal son equipos multidisciplinarios. El dolor crónico. A las personas con síndrome de Down les cuesta mucho identificar el dolor, y a veces hay un dolor crónico en la boca y aparece un síntoma que tú piensas que está deprimido. El hipotiroidismo, que se acompaña de letargia, de falta de interés, se puede confundir con una depresión. La celiaquía, hace muy pocos años que se diagnostican la celiaquía. Yo he visto niños que parecían que eran niños con rasgos autistas, incluso personas que te las mandaba el médico porque decía tiene vómitos psicógenos y después se descubrió que eran celíacos. En los problemas de visión y de audición que aíslan a las personas, todo esto hay que detectarlo. Y en la tercera edad, pues el problema son las demencias. En el síndrome de Down se puede iniciar alrededor de los 40 años y bueno, la evaluación de la demencia, cuanto antes se diagnostique, antes se puede empezar a actuar. No tiene cura, como ustedes saben, pero cuanta mayor actividad hay, pues se puede retrasar la evolución. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer pues se puede confundir en principio con otras patologías, por eso insisto en que es muy importante los equipos multidisciplinares. Existen estados de confusión que podrían confundirse con la demencia y pueden ser psicosis. El hipotiroidismo, que es muy frecuente en las personas con síndrome de Down, también se puede interpretar como una demencia. Y sin embargo con una analítica se diagnostica. Los trastornos sensoriales, la pérdida de visión, de audición, pues pueden hacer que el sujeto no entienda lo que ocurre, se desoriente, se despiste y nos haga confundir. La falta de sueño producida por las apneas. Las apneas producen todo tipo de trastornos, tanto físicos como aparentemente psiquiátricos o psicológicos, porque puede generar de día pues mucha excitación o mucha agitación. La esquizofrenia. La esquizofrenia no es muy común en el síndrome de Down. Descompensaciones psicóticas sí, pero esquizofrenia en sí yo he visto pocas y son muy difíciles de diagnosticar. Una vez vi una chica que
el maestro, su profesor, me decía, se te está escapando, me llama un día y me dice, tú esta chica la tienes como muy lista y muy simpática, pero yo creo que es una esquizofrenia. Me dejó muy parada porque no me lo podía imaginar, y entonces me puse a explorarla más detenidamente. Y un día llega y me cuenta que estaba en el instituto y que le había ido a ver su ex, y digo, pues explícame. Pues sí, nos metemos en el baño y bueno, pues a ver si te van a pillar un día y tal. Y bueno, me contó pues que su ex la venía a ver, que se metían en el baño, que se daban besos, y yo empecé a pensar, ¿cómo entra el ex en un instituto? Y le pregunté, ¿tu ex tiene síndrome de Down? No, mi ex es un chico de este instituto que ya no está. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo entra al baño? Y me dijo, por debajo de la puerta. Y en ese momento me di cuenta que tenía un delirio absolutamente organizado, y que si no haces la pregunta clave porque no se te ocurre, pues no te enteras. Y finalmente la depresión, que es lo más frecuente, que se puede confundir con Alzheimer. Hay un librito de Diana Kerr que es muy ilustrativo para ayudar al diagnóstico de depresión o de Alzheimer, ¿no? La persona con depresión se preocupa por su mala memoria, la persona con Alzheimer no es consciente de que tiene problemas de memoria, ¿ven? Y va explicando así diferentes cosas que ayudan bastante al diagnóstico. ¿Veis? Pues la depresión, síntomas de demencia y síntomas de depresión. Y síntomas de depresión y demencia conjuntos. Es un librito muy pequeño, muy claro y muy interesante, de Diana Kerr. Y después está la exploración neuropsicológica, que mira estas áreas: la orientación de la persona, la atención, la memoria, el lenguaje, la lectura, la escritura, las praxias y la velocidad del procesamiento de la información y las funciones ejecutivas. Y bueno, pues aquí tenemos diferentes test para que ustedes puedan ir viendo. El test Barcelona para el lenguaje, el de praxis, bueno, pues son diferentes, están en cualquier manual. Miren, que una persona con un retraso mental leve puede dibujar esta casa en diferentes etapas: retraso mental más moderado, más grave. Las funciones ejecutivas, pues la fluencia verbal, el control mental, la abstracción, todo esto son la exploración que hace la neuropsicóloga. Y después, cuando hay problemas de salud mental, ¿qué abordaje hacemos? Pues yo me dedico a hacer psicoterapia, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, porque, bueno, pues cuando a mí me contrató la presidenta de la fundación donde trabajo, hace 25 años, me dijo, ¿tú cómo harías una terapia en una persona con síndrome de Down? Yo venía de trabajar con delincuentes en justicia y le miro y le digo, pues no sé, como si no tuviera síndrome de Down. Ella lo tomó por la integración y dijo, he pillado una psicóloga que integra, y yo lo decía porque no tenía ni idea. A lo largo de los años he visto que las personas con síndrome de Down en una psicoterapia hablan exactamente de las mismas cosas que las personas sin síndrome de Down: de la vida, de la muerte, del amor, de lo que les preocupa, y cuando uno puede hablar de sus cosas y puede pensar, puede resolver conflictos. Mi trabajo es el mismo que con una persona sin discapacidad, teniendo en cuenta que me manejo con alguien que no simboliza igual que yo y que me va a costar más entenderla. A veces las personas con síndrome de Down tienen una memoria muy extraña y te hablan de cosas de hace mucho tiempo en presente, y te puede llegar y decir, se ha muerto mi tío, y yo no lo veo triste y digo, bueno, no ha empezado el duelo, entonces hago pasar a la familia, pido autorización a la persona y digo, ¿podemos hablar con los papás de lo que me has explicado? Sí, y resulta que el tío se murió hace 8 años, por lo tanto ya no está triste y me lo está contando. Es decir, que yo he hecho mano de las familias, de los acompañantes, porque lo que me interesa es entender al paciente. En la psicoterapia pues se ayuda al sujeto a construir su identidad. Esto es muy importante. Bueno, esto ya les explicaré mañana más. Y las psicoterapias de grupo son también importantísimas, porque el sentimiento del grupo es hacer algo en compañía de otros. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero muy mal, ¿verdad? Bueno, es muy importante en las personas con síndrome de Down, como prevención de salud mental, trabajar la identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿En qué consiste el síndrome de Down? Porque cuando uno no sabe cómo es, tiene mucho más riesgo de cuando se conoce y básicamente cuando se acepta. La colaboración de la familia, como les decía, es importantísimo, y tiene que haber una alianza terapéutica entre la familia, paciente y psicólogo. Muchas veces muchos padres vienen y te dicen, ahí tiene usted a mi niño, a ver cómo lo arregla, a ver qué reto hay. La persona con síndrome de Down que se pone en psicoterapia tiene que saber a qué viene, tiene que querer hacerlo, y la familia tiene que estar de acuerdo. Y
cuando se colabora y se crea una buena alianza terapéutica, los resultados son muy buenos, ¿eh? Y nada más, voy a parar aquí por si luego hay preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Como Eduardo no me quiere presentar, me presento yo. Soy José María Borrell, estoy de asesor médico de Down España. He colaborado con ellos en programa de salud desde su primera edición y, bueno, y fundamentalmente soy padre de un chico con síndrome de Down de 25 años. Entonces, se ha hablado ya esta mañana del programa de salud, el programa iberoamericano de salud, y se ha planteado como una necesidad apremiante. Y con eso me quieren decir que tengo que justificar por qué hace falta este programa de salud. Y la justificación yo creo que está bien clara. Todos los que estamos aquí estamos para trabajar por la educación de las personas con síndrome de Down, por su desarrollo, por su autonomía personal, por la adquisición de habilidades, por mejorar la salud de estas personas, y esa es nuestra función, pues es en lo que me voy a centrar hoy para empezar. Estaremos con el programa de salud programa iberoamericano de salud para personas con síndrome de Down todavía mañana y pasado, profundizando más, pero ahora, por supuesto, hay que justificar y sentar esas bases, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar la salud de las personas con síndrome de Down? Para ello, habría que cuantificar el problema. Primero, a lo mejor habría que preguntarles a ellos mismos, o preguntarnos los padres, cómo percibimos su salud o cómo la perciben ellos mismos. Evidentemente, la respuesta no puede ser uniforme, porque como cualquier otra persona, nuestra salud viene influenciada por las patologías que haya asociadas. En su caso, gran tendencia a patología sensorial, lo ha comentado Beatriz, tanto en el área visual como en la auditiva. Eso les retrasa, es lo que más les va a dificultar su desarrollo, la patología sensorial, patología cardíaca, neurológica, cualquier otro tipo de patología les va a condicionar. El sistema de salud que les atiende, y no solo el sistema de salud, sino la atención que reciben dentro del mismo sistema de salud, pueden recibir diferentes calidad en la atención, y eso desde luego nos va a condicionar esa respuesta de cómo perciben su salud, y desde luego los recursos económicos y los recursos sociales que haya a su disposición. Entonces, la respuesta no puede ser uniforme, y entonces tendríamos que, lo que sí que podemos concretar es que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, se ha comentado también, ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Hablamos de 60 años, hablamos de 62, yo no lo voy a cuantificar porque nuevamente depende de muchas cosas. La cirugía cardíaca, por supuesto, ha sido un impulsor tremendo para que esto sucediera, y no solo la cirugía cardíaca, sino otros avances en medicina, la lucha contra enfermedades infecciosas, la atención que han venido recibiendo los niños por parte de los pediatras, pero luego está el entorno socioeconómico en que se desenvuelve cada persona. Eso condiciona enormemente la esperanza de vida y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Y el siguiente paso que quería tratar era definir, pues, lo que es la salud. Y aquí he traído una definición, la dieron los expertos de la Organización Mundial de la Salud en la reunión de 1978 en Alma-Ata, en Kazajistán. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Tengo dudas de que esto concretamente sea la salud, pero hablan del estado de bienestar físico, psíquico y social. Y digo que no estoy de acuerdo, pero la traigo porque me resulta interesantísima,
porque, entre otras cosas, nos dice que la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. Y en eso sí que estoy de acuerdo. Actualmente, sí, a lo mejor me van a preguntar luego, bueno, ¿y este señor por qué no está de acuerdo con esta definición? Porque yo esto más lo veo como en sí el bienestar o la felicidad. El dejar esta definición así sin más nos puede inducir a que cualquier problema que tengamos cotidiano acabemos medicalizándolo, y eso es muy peligroso. Por ejemplo, el señor que va a su jefe a pedirle aumento de sueldo, no le concede el aumento de sueldo, como consecuencia no puede pagar la hipoteca, tiene un problema, todo eso llega un momento que dice, no me encuentro bien. Entonces, realmente tiene un problema de salud. ¿Pero cuál es el problema de salud? ¿Cuál es la causa? El que no te hayan aumentado el sueldo. ¿Tenemos que medicalizar ese no aumento de sueldo? Ahí está la duda, y por eso digo que no la comparto, pero la uso siempre y la vamos a utilizar y la vamos a aprovechar porque nos va a ser muy útil en estos momentos. Adelante. Entonces, para mejorar la salud vamos a intervenir en estos 4 frentes. En los programas de salud, los programas de atención temprana, los programas educativos y los programas de autonomía personal. Y como ven, solo el primero se refiere a la enfermedad. Por eso sí que es útil todo esto, porque actuamos en los 3 frentes que decíamos, en el físico, en el psíquico y en el social. Y de estos 4 hay 2 que para mí son principales, son el programa de salud y el programa de atención temprano, y los otros 2 los dejo como accesorios, pero cuidado, por la sencilla explicación de que son continuación de los anteriores. No podemos dejar los programas de atención temprana. El tiempo ese que se haya perdido sin la estimulación no lo recuperamos. Todo lo demás, los educativos y autonomía personal, son continuación de estos básicos. Yo, lógicamente, solo entiendo un poco de salud y es a lo que me voy a dedicar estos días y de lo que voy a estar hablando. Y ya, por seguir introduciendo, yo desde luego defiendo y considero imprescindible una sanidad universal y pública, ante todo accesible, que muchas veces el problema no es que no tengamos unos recursos, sino que no podamos acceder. De eso, si con alguno coincidimos en más salas estos días, podrán incluso llegar a llamarme pesado. Es decir, qué pesado este hombre con la accesibilidad. Lo considero fundamental, que toda persona con síndrome de Down tenga acceso al programa de salud. Es más importante eso que la propia confección del programa. Desde luego, programas de medicina preventiva, la prevención ya no a largo plazo, sino a medio plazo, resulta económica, resulta barata, y la falta de medios económicos, por supuesto, que provoca serias carencias a nivel sanitario. Eso está comprobado. Y un sistema basado en la beneficencia, en última instancia, lo único que cubre son mínimos. Y entonces, los agentes sobre los que tenemos que intervenir, la salud no es cosa exclusiva del médico, la salud tiene que venir desde estos 5 frentes. Por un lado, las administraciones públicas, los profesionales de la salud, las instituciones que nos dedicamos al síndrome de Down, las familias y la propia persona. Lo voy a desarrollar brevemente. Las administraciones públicas se deben involucrar desde la sanidad y desde los servicios sociales, desde ambos frentes.
Lo primero, igualar los derechos de las personas con discapacidad en base a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que lo apliquen, pero de verdad, que no sea simplemente de boquilla, que lo apliquen. Lo que he dicho, el sistema sanitario universal y público, accesible, las unidades específicas de síndrome de Down. Hoy al mediodía lo comentaba, pues a lo mejor en un país pequeño el tener una unidad centralizada de estas características, especializada en el hospital de la capital, con eso podemos tener a lo mejor ya el 50% de la puesta en práctica del programa, tener unidades específicas de síndrome de Down. Por supuesto, el otro 50% sería la difusión de este programa de salud alrededor, de cara ya a atención primaria, a las zonas alejadas del hospital e incluso para recibir la primera atención. Lo podemos hacer, es más, es misión de atención primaria el atender a la mayor parte de la patología de la persona con síndrome de Down y los controles. He puesto ahí la historia clínica informatizada, esto les comento, en los sitios donde trabajamos ya con historia clínica informatizada, pues estamos ahí el programa del niño y nos sale pues a los 5 años hay que hacerle tal cosa, pues de maravilla. De repente ponemos síndrome de Down y nos quedamos como si no pasara nada. Entonces, cuando ponemos síndrome de Down, se debería abrir una ventana que dijera, al síndrome de Down le tienes que hacer esto. Porque si no, nos dejamos manejar por el ordenador y se nos olvidan las intervenciones específicas de síndrome de Down. Eso en España estamos luchando, hace poco tuvimos una reunión en el Ministerio y estamos en eso. Y luego, desde luego, promover y facilitar líneas de investigación. Los profesionales de la salud tenemos la obligación de conocer el programa de salud y llevarlo a la práctica, porque es la forma de llegar a un diagnóstico y tratamiento precoces de patologías ocultas. Y es que muchas de las patologías son asintomáticas, oligosintomáticas, difíciles de detectar, sea la patología sensorial, tenemos que estar al tanto de ella nuevamente, del tiroides, que también se habló, de la celiaquía, de los trastornos del sueño, los tenemos que detectar precozmente y actuar sobre ellos. Tener en cuenta que la obesidad no es del síndrome de Down, es un aliado maligno del síndrome de Down. No tienen por qué estar obesos, que lo tengamos en cuenta. Y por supuesto es el diagnóstico y el seguimiento posterior. De poco nos puede servir detectar una patología que requiere unos seguimientos de por vida. Si los hemos de abandonar, no sacamos nada. Y luego ocurre otra cosa, lo he comentado, los pediatras les debemos mucho de la mejora de calidad de vida que han tenido, pero muchas veces llegan a la edad adulta y ahí se quedan. Nadie recoge a estas personas para hacer su seguimiento y eso es obligación nuestra de los médicos generales, de familia, de atención primaria, como se nos llame en cada sitio. Es nuestra obligación y con especial atención a la salud mental. Es el principal reto para mí que tenemos en los próximos años, es el tema de la salud mental del adulto, es decir, con todos estos cuidados hemos conseguido que se hagan adultos. Ahora deberíamos intentar conseguir que fueran felices y para eso tenemos que darles satisfacción en el tema de la salud mental. Las instituciones para el síndrome de Down tienen mucha cancha en todo esto. En primer lugar, interlocutores hacia arriba y hacia abajo con la administración. A la administración les tienen que instar en todo lo que hemos comentado que tienen que hacer. Pueden hacer unidades también especializadas, no tienen por qué ser públicas. Nos lo ha dicho Beatriz también, la Fundación Catalana Síndrome Down tiene el Centro Médico Down, donde reciben prestan esta atención especializada.
Más luego pueden localizar y coordinar especialistas en síndrome de Down, informar y formar profesionales, actualizar y perfeccionar los programas de salud. Muy importante, informar y asesorar a las familias y a las personas con síndrome de Down en la línea que les voy a comentar a continuación. Priorizar líneas de investigación, porque, entre otras cosas, tenemos que controlar también a las administraciones públicas. Les tenemos que decir que a lo mejor en ocasiones la línea que llevan ellas no nos resulta prioritaria, que se puede investigar por otro lado. Y luego, por supuesto, trabajar en programas educativos y de atención temprana. Las familias tienen que conocer las patologías asociadas al síndrome de Down y las señales de alarma. No se pueden conformar con que el niño está engordando, se me duerme, está apático y por ahí, pero eso es cosa del síndrome de Down. No. Probablemente sea un hipotiroidismo, o que el niño unas posturas anómalas que usa, probablemente es que tenga un problema visual. Todas esas señales las tienen que saber, porque son ellos los primeros que las van a detectar. Más luego, el seguimiento de especialistas, que tienen que ir al oculista toda la vida, al otorrino, aunque no haya problemas, pueden surgir y hay que detectarlos precozmente. Todos esos controles los tienen que llevar las familias. Repito, la obesidad no es propia del síndrome de Down. Hábitos de vida saludable, higiene, etcétera. Todo eso depende de las familias. E insisto nuevamente, también de las familias, porque todo esto son responsabilidades compartidas, la atención al adulto, incluida la salud mental. Esos acontecimientos vitales mayores, como el duelo que se ha comentado, o menores, que les pueden alterar a las personas con síndrome de Down, es en la familia donde primero los pueden detectar y ponernos sobre aviso para la detección precoz y la solución. Y finalmente, la propia persona con síndrome de Down. Desde luego, no sabemos si lo conseguirán o no, pero el objetivo de toda persona, y digo toda persona y no digo toda persona con síndrome de Down, sino que el objetivo de toda persona desde el nacimiento es alcanzar las mayores cotas de autonomía personal. Entonces, dentro de esto mismo, deben responsabilizarse de su salud. Cuidado, que también se ha dicho, no todos van a alcanzar las mismas cotas. No tenemos que fijarnos en el de al lado si hace más que el mío. Con cada uno tenemos que trabajar de forma individualizada y aprovechar sus capacidades. Entonces, Cuido de mi salud es una guía que probablemente ahora, en que volvamos a España, esté ya editada. La hemos hecho con Elías Vivez, es el psicólogo de la Asociación Down Huesca, en lectura fácil, los temas gramaticales y demás, y yo los temas científicos, y entonces va dirigida a esto, a las personas con síndrome de Down, para sus cuidados básicos. Por ejemplo, la chica adolescente o que le llega la regla no tiene por qué ir a mamá a decírselo. Me ha llegado la regla, sé lo que tengo que hacer, sé incluso si tengo dolor qué calmante tengo que tomar. Y eso no es automedicación, eso es autonomía personal. Pues todo eso lo explicamos y por ahí. Saber hasta dónde pueden llegar, saber pedir ayuda o las vías cuando tienen un problema de salud. Antes decía que las familias tenían que estar al tanto de sus revisiones. ¿Y por qué no ellos mismos? Es decir, me voy al oculista porque hace un año que estuve y tengo que revisarme. O ahora, pues, cada día al mediodía me tengo que tomar la pastilla del hipotiroidismo. ¿Por qué no se lo van a hacer ellos mismos? Por supuesto que están capacitados. Y todo eso, por supuesto, que potencia su autoestima, que es fundamental también. Y entonces, ya concluyendo, vamos a trabajar en este programa iberoamericano de salud para personas con síndrome de Down en base a los ya existentes como el español, por lo que también se ha dicho ya hoy, no son diferentes las personas de aquí a las personas de allá. Enferman del mismo modo.
Las diferencias no vienen por el síndrome, sino que es por el entorno social. Y muy importante es que la persona, de cara a trabajar con las administraciones públicas, es que la persona con síndrome de Down no consume recursos sanitarios de forma extraordinaria. Que lo tengamos en cuenta. Lo que sí que precisa es facilidades, insisto, para el acceso a estos servicios sanitarios. Por mi parte, hoy lo dejamos aquí. Continuaremos con el Programa Iberoamericano de Salud y, bueno, pues ahora creo que estamos a disposición de todos ustedes para las dudas que puedan tener. Muchas gracias.